Y buenas noches a todos. Bueno, señores, saqué estos minutos simplemente para demostrarle a cada uno de ustedes por qué el diezmo verdaderamente es una estafa. Es la estafa más grande de toda la historia de la humanidad. Les voy a decir por qué. Vea, primero que todo en la Biblia se dice de que uno debe devolver el 10% de todo lo que gana. ¿Para qué? Simplemente para la obra de Dios. ¿Para qué? Para que la obra de Dios continúe. ¿Verdad que sí? Pero ese 10% va a ser sacado de lo que nosotros ganamos. ¿Para qué es eso, según lo que dice la Biblia? Según lo que dice la Biblia es para qué. Primero que todo, para que nosotros ya no dependamos más del dinero, sino que aprendamos a depender de Dios. De que así nosotros no trabajemos, no tengamos o todo eso, no porque no queramos, ¿verdad? Sino simplemente porque no se nos están dando las cosas. Dios es tan fuerte y tan poderoso que nos va a solucionar los problemas económicos a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Ahí está lo primero. El 10% que es usado para la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Ese 10% que nos dice Dios a nosotros, que es necesario para que la obra de Él se mantenga, es simplemente primero que todo ¿para qué? Para pagarle disque. Y es así, a los misioneros para que vayan a todas las partes del mundo, ¿a qué? A predicar amor, a predicar el perdón, la esperanza, a enseñarle a las personas a tener mucho más respeto por los demás, a poder verdaderamente saber qué es el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, ¿ok? Esos misioneros van hacia los otros lados, ¿con qué dinero? Con el dinero del diezmo de cada una de las personas que va a estas iglesias, ¿ok? Con esto se pagan los viajes, se pagan las cosas básicas como la comida, como de pronto el mantenimiento, la manutención de estas personas que se van no a Europa, no se van a París, a todas estas partes, sino a África, a todas estas partes donde hay gente necesitada. ¿Para qué? Para poderle dar alfabetización, para poder desarrollar programas de educación y todo esto, ¿ok? Ese dinero básicamente es usado para que ellos vayan a hacer lo que tal vez ustedes ni yo hacemos. ¿Y eso con qué se hace? Con ese 10% de dinero, ¿ok? Esa es la primera parte. Es una estafa completamente. Al final yo les voy a decir por qué es una estafa. Lo segundo, ¿qué pasa? Ese diezmo, ¿qué es lo que va a hacer? Además de eso, la palabra de Dios dice que nos va a bendecir a nosotros. Ese 10% que nosotros vamos a entregar, que vamos a devolver de lo que nosotros ganamos, ni siquiera es para que se favorezca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya es Dios y sin sus diezmos y sin los míos, Él no va a dejar de ser Dios. Es más, Él no lo necesita a usted para dejar de ser Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y que es verdad, si nosotros le ponemos un poquito de lógica, es verdad. Él no necesita de nosotros para seguir siendo Dios, Él ya lo es. Pero nosotros sí necesitamos de Él, ¿verdad? Pero además de que le entregamos ese 10%, no es solamente para nosotros aprender de la dependencia de Dios, sino además de eso para bendecirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque en Malaquías 3:10 dice que ¿qué? Que Él, si nosotros devolvemos todos los diezmos y los entregamos en el alfolí, es decir, la parte donde nosotros vamos a recibir alimento espiritual, dice que Él abrirá los cielos, las ventanas del cielo y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Y además de eso, va a apartar el devorador de ti y de mí. Ese devorador que sí nos va a llevar muchísimo más dinero que ese 10%. Es decir, el entregar ese diezmo, más que para la misma obra de Dios, va a ser para bendecirte a ti mismo y a mí mismo. Imagínate la estafa tan grande. Eso es una estafa grandísima que nosotros estamos viendo según lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mira, ¿y por qué es una estafa? Es una estafa porque no solamente ese 10% nosotros deberíamos entregarle a Dios. No solamente de dinero, sino de tiempo, de servicio. Para ayudarle a tanta gente que hay allá afuera preocupada. Para dejar de ser tan egoístas en simplemente pensar en nuestra propia bendición, en nuestros propios problemas, en nuestra propia prosperidad. Dejar de ser un poco más de ser un poquito de egoístas y pensar en la demás gente. El diezmo no solamente nos va a liberar económicamente, sino además de eso, que nos va a liberar como personas. Nos va a bendecir, va a llevarnos a hacer muchas otras cosas. Pero es que yo no entrego el diezmo porque es una estafa muy grande y hay una cantidad de pastores que se están beneficiando por eso y uno los ve con carros, con casas, los ve viajando, los ve haciendo cosas grandes, los ve en unas iglesias y todo eso y toda la demás gente pobre. Claro, en todas partes del mundo hay estafadores, en todas partes del mundo hay ladrones, pero ¿sabe qué? Ese es un problema que ellos tienen con Dios y eso lo van a enfrentar ellos mismos con Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente ladrones existen. Pero ¿sabe qué? Una cosa, si tú entregas un diezmo, así sea en una de estas iglesias, ¿verdad? Que aparentemente son de la obra de Dios, y ese dinero que ellos utilizan, que ellos reciben, le dan un mal uso, ¿sabes qué? Tú ya hiciste tu parte. Tú vas a recibir tu bendición porque tú estás siguiendo un principio de Dios. Ya el problema es de ellos de ahí en adelante qué hacen con ese dinero.
Es un problema que ellos tienen que enfrentar ante Dios, ¿ok? Ahora, el 90% de todo este dinero se recibe para la obra de Dios. Y dime una cosa, honestamente, los misioneros la mayoría de veces no tienen esos carros lujosos, no tienen esas casas grandes. ¿Sabes qué tienen que hacer? Ir y alimentarse de lo que los africanos y toda esta cantidad de gente se está alimentando. Muchas veces pasan hambre, muchas veces tienen que dormir en el suelo, y yo lo sé, yo lo he visto, yo conozco historias personales que he visto acerca de eso. Tienen que ir a hacer lo que ni tú ni yo estamos haciendo. Entonces sí, es una estafa. Es una estafa completa de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque no debería ser solamente ese 10%, ¿verdad? Debería ser mucho más porcentaje que nosotros le entregáramos a Dios. Y no hablemos solamente de dinero, hablemos también de tiempo, de servicio, de todo lo demás. Ah, pero es que la Iglesia Católica nunca ayuda a toda la gente en África y con toda esa cantidad de gente que tiene. Ah, pero es que la Iglesia Cristiana no ayuda con toda esa cantidad de dinero que recaudan y todo eso. ¿Cuánto se ve que llevan gente al África? ¿Cuánto se ve que están ayudando a los pobres? Mire esto, el gobierno de Estados Unidos no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces tú has mandado $1 al África? ¿Cuántas veces tú has cogido un dinero, verdad? Y lo has sembrado o lo has mandado para ellos. ¿Cuántas veces has reunido comida tú y la has mandado para allá? Porque siempre nosotros tenemos que ver la paja en el ojo ajeno, como lo dice la Biblia, y no vemos qué, ese pedazo de madera grandísimo, esa viga que tenemos en el de nosotros. Es mucho más fácil juzgar a los demás que mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estás haciendo tú por esos pobres? ¿Qué estás haciendo tú por esas personas preocupadas? ¿Qué estás haciendo tú por las personas que se encuentran enfermas en un hospital? ¿Acaso no hemos visto pastores? ¿Acaso no hemos visto gente yendo a visitar gente que ni siquiera tienen que ver nada con ellos? Que son familiares ni siquiera, que son personas que los rechazan. Señores, ese 10% verdaderamente sí es una estafa. Es muy